acá la última pregunta del capítulo 9, COVID, estados, cuarentena, violación de derecho natural, desobediencia y agorismo. Le voy a contestar a Pato, que esa fue su pregunta. El tema de todo lo que hacen los gobiernos con el COVID ha funcionado como una fabulosa excusa para que los gobiernos aceleren el avance hacia el socialismo siglo XXI que venían trayendo hace 20, 25 años. Y nos están llevando al avance del Estado y al avasallamiento de los derechos naturales del ser humano más grandes de toda la historia de la humanidad. Nunca en toda la historia de la humanidad hubo tanta gente en tantos países del mundo al mismo tiempo con sus derechos naturales vejados, confinados, sin poder hacer las actividades más básicas de su vida, como salir de su casa, moverse con libertad en los alrededores de su casa, ir a propiciarse sus medios para alcanzar sus fines en libertad, utilizando su propiedad privada primogénita, primaria, que es la fuerza del trabajo, o sea, sin poder ir a trabajar. Muchas personas de un crisol de actividades diferentes se vieron obligados a dejar de hacer las actividades, las únicas actividades que saben hacer y conocen para poder proveerse de los medios para alcanzar sus fines. O sea, no pueden hacer lo único que saben hacer. Un actor actuar, un músico cantar, tocar, hacer recitales. ¿Por qué? Por cuenta y orden de los burócratas del Estado. Acá, con el tema del COVID, hay un grave error sistémico en la forma de encarar el tema. Se lo encara siempre con un objetivo, un argumento o un sustento utilitarista. Y básicamente nos enfrentamos a dos grandes bandos, un blanco y negro, un Boca River, pero que en realidad son lo mismo. Que son, redondeando, por un lado tal vez los médicos y por el otro lado los economistas. Los médicos, si algunos, no todos, los que asesoran a Alberto Fernández en nuestro país, si pudieran cerrarían todos y nos tendrían presos eternamente. ¿Y por qué hacen esto? Básicamente basándose en el utilitarismo, porque ellos construyen arrogantemente y en forma dictatorial lo que ya expliqué que no se puede saber, que es una función de bienestar social. Para ellos el bienestar social se maximiza cuando se minimiza los contagios y las muertes. Entonces dice, todos van a estar mejor si se minimizan los contagios y las muertes. Y para minimizar los contagios y las muertes hay que encerrar a todos. Listo. Del otro lado están los economistas, no todos, pero muchos, que dicen, no, es una barbaridad cerrar todo. Porque cae mucho el nivel de actividad, porque se desploma el empleo, caen los salarios. ¿Qué están haciendo? No hay que cerrar nada, te dicen. Están con un argumento utilitarista, ellos también crean una función de bienestar social. Para ellos, arrogantemente, en forma tiránica, dicen que la función de bienestar social, que ya expliqué que no existe, consiste en maximizar el PBI, maximizar el empleo, maximizar los salarios, y eso se logra dejando todo el mundo que vaya a trabajar y no encerrando a nadie. En realidad son dos caras opuestas de la misma moneda. O sea, los dos utilizan el utilitarismo. ¿Y cuál es el problema? Que el utilitarismo es la base que sustenta toda intervención estatal. Porque si el utilitarismo es protejamos a la gente, encerrémosla para que no se mueren y no se contagien, eso es el Estado interviniendo para que la gente no salga y no haga lo que tiene y desea hacer. Del otro lado, del lado de los economistas, es el Estado interviniendo porque él sabe cómo maximizar el PBI, el empleo, los salarios, y de hecho para eso vive interviniendo siempre en la economía, eligiendo ganadores, perdedores,
poniendo cuotas, poniendo trabas, poniendo derecho de exportación, poniendo cepo, si supuestamente todo eso lo hacen para, sea el color que sea, amarillo, azul, blanco, negro, rojo, todos los estados intervienen en la economía para maximizar el PBI, el empleo, el poder adquisitivo de los salarios, a expensas de nuestra libertad. Y el problema es justamente esto, que el tema del COVID no tiene que ser visto desde un enfoque utilitario, tiene que ser visto desde un enfoque moral y ético, sin procurar y sin intentar construir ninguna función de bienestar social, porque la función de bienestar social no existe. El bienestar social no existe, el bienestar es solamente individual. Y al mismo tiempo, de esto viene a colación de que todo este accionar lo que no respeta es la individualidad, la esencia más profunda del individuo. ¿Y por qué no la respeta? Porque avasalla sus derechos naturales. ¿Y dónde se ve esto? Cuando los burócratas eligen actividades esenciales. No existen actividades esenciales, porque como ya expliqué, para el actor es primordial actuar, es esencial actuar, para el músico hacer recitales, tocar, y para el escultor esculpir, porque son los únicos medios que conocen, saben hacer para alcanzarse de los instrumentos para correr detrás de los fines, que es vivir, sobrevivir, prosperar, desarrollarse. Y acá el problema es que con todos estos argumentos avanzan sobre nuestros derechos naturales, no nos dejan utilizar nuestra propiedad privada, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo, para que podamos transformar nuestro medio para hacernos nuestro entorno, para hacernos de los medios y correr detrás de los fines. Entonces atentan contra nuestra libertad, contra nuestra vida, contra nuestra prosperidad, contra nuestro desarrollo. Y como si todo esto fuera poco, al encerrarnos, violan junto a la esencialidad el precepto más básico de los derechos individuales, que es que todos seamos iguales ante la ley. Porque la esencialidad lo que hace es que ellos arrogantemente elijan quiénes están bien ante la ley y quiénes están mal ante la ley. Y esto lo que trae aparejado es que usen la violencia en forma ofensiva, violando los preceptos más básicos del derecho, porque la violencia ofensiva no se puede aplicar. La violencia, siguiendo la ética y la moral de las ideas de libertad, solamente puede ser utilizada en forma defensiva si, solo si, alguien te agredió previamente. Y estos señores, Alberto Fernández, Larreta, Kicillof, los diputados, los senadores y todos los que están asociados inmoralmente en complicidad solidaria con ellos, que son, por ejemplo, los medios de comunicación, que hace un año que cuentan muertos y contagiados para crear miedo en la población, porque creando miedo logran que la población obedezca, y lo hacen a cambio de una pauta que le paga el Estado con los recursos que nosotros tenemos. Y como la pausa no cambia, pero nosotros por la cuarentena ganamos cada vez menos, proporcionalmente nos roban cada vez más. Y el punto es que utilizan esa violencia ofensiva, que ya está mal de por sí, como marcan los derechos naturales, para encerrarnos por las dudas. Estamos sanos, no cometimos ningún delito, nos guardan por las dudas por si acaso, para ver y evitar tal vez si provocamos algún daño. Y el problema es que la violencia debe ser defensiva y puede ser utilizada solamente después de que se comprobó un daño tangible, ostensible, medible, y a partir de la cuantificación de dicho daño, surge la valoración y la cuantificación de la violencia defensiva.
Nada de esto está presente. Y como expliqué antes, hasta Jack el Destripador tuvo un límite temporal máximo. Le dijeron, vas preso por 152 años y 6 meses. Acá te encierran por las dudas, sin haber hecho nada, y vaya a saber por cuánto tiempo. Hasta que arrogantemente Alberto, el cagón de Larreta, o el dictador de 1,58 m de Kicillof lo decida. Y lo conozco desde que tengo 13 años. Entonces, por favor, señores, agorismo, contraeconomía, desobediencia civil, no hacer caso, violar las circulares, las reglas, los comunicados. ¿Por qué? Porque eso desempodera al Estado, lo debilita. Y si desempodera al Estado y lo debilita, maximiza nuestra libertad y prosperidad, permitiéndonos ser más felices, que es el fin último de todos nosotros. Es el único utilitarismo permitido moral y éticamente, el que cada uno persigue de acuerdo a su voluntad y decisión, gustos y preferencias. Esto fue todo, un placer. Gracias.